Imagina descender bajo las piedras antiguas de Roma, donde la luz apenas toca las catacumbas y el eco de los primeros cristianos aún susurra en la oscuridad. Allí comenzó una fe perseguida, una fe que nació en el miedo, en la sangre y en el silencio. Pero lo que parecía una secta destinada a extinguirse en los circos romanos se transformó con el tiempo en la institución más poderosa y enigmática de la historia, el Vaticano. Cómo un mensaje de humildad y servicio terminó convertido en un imperio de oro, secretos y poder político. ¿Qué decisiones ocultas, alianzas prohibidas y verdades silenciadas marcaron el ascenso de la Iglesia desde las tumbas clandestinas hasta el trono de los reyes y emperadores? Esta no es solo la historia de la fe, es la historia del poder. Y hoy vamos a adentrarnos en los pasillos más oscuros del Vaticano para descubrirlo. Suscríbete y prepárate, porque lo que encontrarás podría cambiar tu manera de ver la historia de la Iglesia para siempre. El Vaticano medieval, poder y corrupción. Si los primeros siglos fueron el nacimiento del poder papal, la Edad Media fue su adolescencia y madurez. Una época de crecimiento desbordante, de fuerza bruta, de pasiones desatadas y, por supuesto, de contradicciones monumentales. La Edad Media fue el laboratorio donde el Vaticano no solo consolidó su poder, sino que lo exhibió ante el mundo sin ningún tipo de pudor. Lo que había nacido como una institución espiritual se transformó definitivamente en una superpotencia política, una fuerza que competía cara a cara con reyes y emperadores. La Iglesia ya no solo se ocupaba de salvar almas, ahora gobernaba territorios inmensos, los estados pontificios, que se extendían por el centro de Italia, levantaba ejércitos formidables, cobraba impuestos y acumulaba riquezas que harían palidecer al mismo rey Midas. Y lo hacía todo envuelto en un lenguaje solemne de piedad y servicio a Dios, aunque en la práctica muchas de sus decisiones olían más a pólvora, a vino de banquetes y al frío metal de las monedas que al dulce aroma del incienso. El papado medieval controlaba no solo lo que se predicaba en cada iglesia de cada aldea de Europa, sino también el rumbo político de las naciones. En teoría, el Papa era el vicario de Cristo, un humilde pastor espiritual. En la práctica se convirtió en el gran árbitro de los reinos cristianos, el titiritero supremo. Quizás ninguna imagen ilustre mejor este poder que la humillación de Canosa en el año 1077. El Papa Gregorio VII, un reformador duro e implacable, se enfrentó al hombre más poderoso de Europa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique IV, en la famosa querella de las investiduras. La disputa era sobre quién tenía el poder de nombrar a los obispos, el papa o el emperador. Era una lucha por el control último. Gregorio excomulgó a Enrique, un arma espiritual con consecuencias devastadoramente terrenales. La excomunión liberaba a todos los vasallos del emperador de su juramento de lealtad. De repente, el poderoso Enrique se encontró solo, con sus nobles listos para rebelarse. Desesperado, el emperador tuvo que cruzar los Alpes en pleno invierno para buscar el perdón del Papa. Gregorio lo hizo esperar. Durante 3 días y 3 noches, Enrique IV, el señor de Europa, permaneció descalzo, vestido con una simple túnica de penitente, a las puertas del castillo de Canosa, en la nieve, suplicando ser recibido. La imagen recorrió el continente como un reguero de pólvora. El Papa podía humillar a un emperador y el mundo entero debía tomar nota. Era un recordatorio brutal de que lo sagrado, o al menos quien lo representaba, se imponía sobre lo terrenal.
aunque por supuesto lo sagrado funcionara en la práctica como la más eficaz de las armas políticas. Los papas medievales también fueron, en muchas ocasiones, príncipes guerreros. Algunos, como Julio II siglos después, dirigirían ejércitos en persona, bendijeron cruzadas, esas masivas expediciones militares a Tierra Santa, y repartieron coronas y reinos como si fueran cartas en una baraja. En el año 1095, en el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II pronunció uno de los discursos más influyentes de la historia. Ante una multitud de nobles y clérigos, describió con crudeza los sufrimientos de los cristianos de Oriente y la profanación de los lugares santos, y entonces lanzó el grito que encendería Europa durante 200 años. Deus vult, Dios lo quiere. Convocó la primera cruzada. Su llamado movilizó a decenas de miles de personas, desde los más nobles caballeros hasta los más humildes campesinos, en una marea humana hacia Jerusalén. Claro, lo que empezó, para muchos, como una genuina misión de fe, se convirtió pronto en una orgía de saqueos, conquistas y luchas de poder. La idea oficial era liberar Jerusalén de los infieles, pero para muchos nobles era la excusa perfecta para escapar de sus problemas en casa, ganar tierras, fama y un botín fabuloso. Y aunque la fe era el motor, la codicia era el combustible. Una operación militar y económica a gran escala, que vista desde hoy se parece más a una empresa multinacional con una campaña de marketing divino que a una simple misión espiritual. Mientras la sangre corría en Oriente, en Europa la corrupción se convertía en parte del paisaje cotidiano de la Iglesia. La venta de indulgencias se transformó en un negocio extraordinariamente floreciente. La idea era simple y genial desde un punto de vista comercial. La Iglesia tenía un tesoro de méritos, acumulado por los sacrificios de Cristo y los santos, y podía vender pequeñas porciones de ese tesoro a los pecadores para reducir su tiempo de castigo en el purgatorio, pagar por la salvación. Un atajo al cielo que generaba tanto dinero como polémicas. Imagina el marketing. Compra hoy tu indulgencia plenaria. Tu abuela está sufriendo en las llamas del purgatorio. En cuanto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo vuela. Este sistema, perfeccionado por predicadores como Johann Tetzel siglos más tarde, se volvió tan rentable y escandaloso que finalmente desencadenaría la furia de un monje alemán llamado Martín Lutero, y con él la reforma protestante que rompería en dos a la cristiandad. Las arcas del Vaticano crecían sin cesar con donaciones, diezmos obligatorios y en ocasiones pura y simple extorsión espiritual. Los fieles entregaban una parte de sus cosechas, de sus animales, de su escaso dinero, convencidos de que así se ganaban el favor divino. Mientras tanto, en Roma, los cardenales y altos clérigos vivían como príncipes, en palacios suntuosos. El contraste era grotesco y evidente para cualquiera que tuviera ojos para ver. Los campesinos rezaban por un pedazo de pan para sobrevivir al invierno, mientras en Roma se celebraban banquetes con vinos importados de Francia, especias exóticas de Oriente y manjares tan elaborados que ni los emperadores romanos de la antigüedad habrían soñado con ellos. Pero no todo era banquete y poder. La Edad Media también trajo algunos de los escándalos más oscuros dentro del propio clero. Papas acusados de nepotismo, de nombrar cardenales a sus sobrinos adolescentes o a sus propios hijos ilegítimos. Papas con amantes, envueltos en conspiraciones y asesinatos. Hubo un periodo en el siglo X tan depravado que los historiadores posteriores lo llamaron la pornocracia o el gobierno de las rameras. Durante décadas, el papado estuvo controlado por familias aristocráticas romanas, en particular por la poderosa senadora Marosia y su madre Teodora, que ponían y quitaban papas a su antojo, a menudo eligiendo a sus amantes o a sus hijos.
El Papa Juan XII, por ejemplo, fue acusado de convertir el palacio papal en un burdel, de brindar a la salud del diablo y de todo tipo de crímenes. Y no podemos olvidar uno de los episodios más bizarros de la historia papal, el Sínodo del Cadáver. En el año 897, el Papa Esteban VI mandó exhumar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, que llevaba 9 meses muerto. Vistieron al cadáver putrefacto con las vestiduras papales, lo sentaron en el trono y lo sometieron a un juicio por perjurio. Lo declararon culpable, le cortaron los 3 dedos con los que bendecía y arrojaron su cuerpo al río Tíber. Roma se había convertido en un escenario de escándalos tan jugosos y macabros que hoy llenarían portadas de la prensa amarillista durante años. En medio de todo esto, la arquitectura también jugaba su papel en este gran teatro del poder. Las catedrales góticas, con sus agujas que rasgaban el cielo, se levantaban por toda Europa como inmensas montañas de piedra. Eran, sin duda, símbolos visibles del dominio espiritual de la Iglesia, obras de una belleza sobrecogedora. Pero más allá de su arte, esas construcciones eran un recordatorio constante de quién mandaba. Cada gárgola que miraba desde lo alto, cada vitral que contaba historias sagradas con luz de colores, cada torre que apuntaba al cielo, también apuntaba su dedo invisible hacia los fieles, mostrando que la Iglesia tenía los medios, la organización y el poder para levantar obras que parecían humanamente imposibles. El Vaticano medieval fue, en resumen, un imperio dentro de los imperios de Europa. Gobernaba con bulas papales, excomuniones y, cuando era necesario, con ejércitos. Movía a los reyes como si fueran piezas de ajedrez en su tablero continental y acumulaba riquezas que contrastaban de forma obscena con la pobreza de la inmensa mayoría del pueblo. Y lo más sorprendente, lo que lo hacía todo posible, es que todo esto se hacía en nombre de Dios. Una contradicción tan profunda que no pasó desapercibida para muchos, pero que el Vaticano supo justificar con una narrativa poderosa. La Iglesia era la única arca de salvación en un mundo de pecado, y su poder y su riqueza eran necesarios para cumplir esa misión sagrada. La corrupción y el poder desmedido del Vaticano medieval sembraron, sin saberlo, las semillas de sus propias crisis futuras. Pero en su momento fueron la clave de su grandeza y de su supervivencia. Porque mientras otros reinos se desangraban en guerras y se fragmentaban, el papado supo mantenerse como un jugador estable, un poder centralizado capaz de adaptarse a los vientos cambiantes de la política y de usar la fe como su escudo más poderoso y su arma más afilada. El camino hacia los secretos más oscuros seguía avanzando. Y el Vaticano medieval había demostrado al mundo que no solo era capaz de guiar oraciones, sino también de decidir destinos, de desatar guerras y de construir imperios. Y en esa mezcla peligrosa y embriagadora de fe y política, el germen de los mayores escándalos y las más crueles persecuciones de la historia comenzaba a tomar forma. Herejías, persecuciones y la Inquisición. Si la Edad Media fue el escenario del poder y la corrupción del Vaticano, también fue el tiempo en que la Iglesia decidió ponerse muy seria contra todo aquello que amenazara su autoridad. Y cuando digo seria, me refiero a un nivel de severidad implacable, a una crueldad sistemática que haría temblar a cualquiera. Incluso hoy, el Vaticano levantó una de sus armas más temidas y duraderas, la persecución de las herejías, y con ella dio a luz a una de las instituciones más infames de la historia, la Santa Inquisición. Para entender por qué, hay que recordar algo fundamental. La Iglesia medieval no era simplemente una institución religiosa a la que uno podía decidir pertenecer o no. Era la columna vertebral de todo el orden social, político y cultural de Europa.
La fe católica era el cemento que unía a la sociedad. Por lo tanto, cuestionar sus dogmas no era solo un debate teológico entre eruditos, era un ataque directo al sistema entero. Era un acto de traición, de rebelión. A los ojos de Roma, una herejía podía ser tan peligrosa como una invasión armada. De hecho, a veces lo era. Los primeros grandes perseguidos a gran escala fueron movimientos como el de los cátaros, también conocidos como albigenses, en el sur de Francia, durante los siglos XII y XIII. Estos cristianos alternativos predicaban una fe austera, dualista. Creían en dos dioses, un Dios bueno, creador del mundo espiritual, y un Dios malo, creador del mundo material, que consideraban una prisión para el alma. Rechazaban la riqueza y la jerarquía de la Iglesia católica, a la que llamaban la Iglesia de los Lobos. Proponían una visión espiritual más pura, más directa, sin necesidad de sacerdotes corruptos. El problema para el Vaticano no era solo teológico. El problema era que esa pureza y esa austeridad chocaban frontalmente con la opulencia, el poder y la corrupción de Roma, y no ayudaba en nada que los cátaros fueran extremadamente populares, no solo entre los campesinos, sino también entre muchos nobles del Languedoc, descontentos con el poder del rey de Francia y del Papa. El movimiento se hizo demasiado grande, demasiado influyente como para ignorarlo. La respuesta papal fue de una contundencia brutal. El Papa Inocencio III convocó una cruzada completa, no contra musulmanes en Tierra Santa, sino contra cristianos en el corazón de Europa. Fue la llamada Cruzada Albigense, que comenzó en el año 1209. Durante 20 años, los ejércitos del norte de Francia, con la bendición papal, arrasaron las prósperas ciudades del sur. En nombre de la fe, se ejecutaron masacres indiscriminadas. El episodio más famoso ocurrió en la ciudad de Béziers. Cuando los cruzados preguntaron al legado papal, Arnaud d'Amaury, cómo distinguir a los herejes cátaros de los fieles católicos. Se dice que éste respondió con una frase que ha quedado grabada en la infamia: «Maten a todos, Dios reconocerá a los suyos». La ciudad fue aniquilada. No fueron los únicos en caer. Un siglo después, les llegó el turno a los caballeros templarios, esa poderosa orden de monjes guerreros que había pasado de ser la heroica defensora de los peregrinos en Tierra Santa a convertirse en la red bancaria más rica y poderosa de Europa. Acumularon tantas tierras, tantos castillos y tanta riqueza que se convirtieron en una amenaza, o al menos en una molestia muy conveniente para el rey de Francia, Felipe IV, quien estaba profundamente endeudado con ellos. En una operación coordinada y secreta, el viernes 13 de octubre del año 1307, cientos de templarios fueron arrestados en toda Francia. Fueron acusados de herejía, de idolatría, de adorar a una cabeza barbuda llamada Baphomet, de escupir sobre la cruz y de prácticas homosexuales. Sometidos a torturas terribles, muchos confesaron crímenes que probablemente nunca cometieron. El Papa Clemente V, que en ese momento residía en Aviñón y estaba bajo una fuerte influencia del rey francés, se convirtió en cómplice de la caída de la orden. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado vivo en una isla del Sena, en París, en el año 1314. Cuenta la leyenda que, desde las llamas, maldijo al rey Felipe y al Papa Clemente, emplazándolos a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de un año. Coincidencia o no, ambos murieron antes de que terminara ese año. Aunque la orden fue disuelta, la leyenda de los templarios y su supuesto tesoro oculto sobrevivió, y hasta hoy siguen apareciendo en novelas, películas y todo tipo de teorías de conspiración. Pero la herramienta más sistemática y temida de este periodo fue, sin duda, la Inquisición, creada formalmente en el siglo XII para combatir la herejía cátara,
Comenzó como un tribunal eclesiástico itinerante, pero pronto se convirtió en sinónimo de miedo y paranoia. Los inquisidores, generalmente dominicos o franciscanos, eran enviados con autoridad papal directa para investigar, interrogar y juzgar a cualquiera que fuera sospechoso de desviarse de la ortodoxia. Y el problema era que la definición de sospechoso era terriblemente elástica. Bastaba con un rumor, una denuncia anónima de un vecino rencoroso o un enemigo con ganas de librarse de ti para terminar en las mazmorras de la Inquisición. El proceso era aterrador. El acusado no sabía quién lo había denunciado ni de qué se le acusaba exactamente. Se le instaba a confesar sus pecados y si no lo hacía, se pasaba al interrogatorio. Las técnicas eran brutales, aunque en teoría la Inquisición buscaba salvar el alma del acusado, y la tortura solo era un medio para obtener una confesión que le permitiera reconciliarse con Dios. En la práctica se usaban métodos de un sadismo refinado. El potro, que estiraba las extremidades hasta dislocarlas, la garrucha, que colgaba al reo de las muñecas atadas a la espalda y lo dejaba caer bruscamente, la rueda, que rompía los huesos, instrumentos de dolor que hoy nos parecen sacados de una película de terror, pero que eran parte del procedimiento legal de la época. Lo irónico, lo terriblemente perverso, es que los inquisidores justificaban estas prácticas como actos de caridad. El sufrimiento del cuerpo era un mal menor comparado con la condenación eterna del alma, una lógica que hacía que la piedad y la crueldad caminaran de la mano. Entre los perseguidos no solo había herejes anónimos. Con el tiempo, la Inquisición también apuntó a intelectuales, científicos y a cualquiera cuyo pensamiento desafiara el orden establecido. El caso de Giordano Bruno es paradigmático. Este monje dominico, filósofo y visionario, fue quemado en la hoguera en la plaza de Campo de Fiori, en Roma, en el año 1600, por sostener ideas que hoy nos parecen básicas, como que el universo era infinito y que podía haber otros mundos habitados. Su crimen fue pensar más allá de los límites que la Iglesia imponía. Y por supuesto está el famoso caso de Galileo Galilei. En el año 1633, el gran astrónomo fue llevado ante el tribunal de la Inquisición romana por atreverse a defender la teoría de Copérnico, que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés. Esto contradecía la interpretación literal de algunos pasajes de la Biblia. Aunque no terminó en la hoguera como Bruno, fue obligado bajo amenaza de tortura a abjurar de sus ideas. De rodillas, tuvo que declarar que la idea del movimiento de la Tierra era falsa. Vivió sus últimos años bajo arresto domiciliario, ciego y humillado. Dice la leyenda que, tras abjurar, murmuró por lo bajo: «Eppur si mueve», y sin embargo se mueve. Nadie puede confirmar si lo dijo de verdad o si es un guiño romántico inventado siglos después. Pero la frase quedó grabada para siempre como el símbolo de la tensión eterna entre la ciencia y el dogma, entre la verdad observable y la verdad revelada. La Inquisición también tuvo su versión más célebre y letal en España, donde la Corona y el Vaticano unieron fuerzas para perseguir a judíos y musulmanes conversos, los llamados marranos y moriscos, de quienes se sospechaba que seguían practicando su antigua fe en secreto. Los autos de fe, esas ceremonias públicas donde los condenados eran exhibidos y ejecutados, a menudo en la hoguera, eran espectáculos tan aterradores como teatrales, diseñados para infundir miedo y reforzar el control social. Al mirar atrás, resulta escalofriante ver cómo el Vaticano, en nombre de la fe en un Dios de amor, construyó un sistema de vigilancia, delación y castigo tan eficiente y despiadado. Y sin embargo, desde la perspectiva de su tiempo, para muchos era visto como algo necesario, como una dolorosa cirugía para extirpar el cáncer de la herejía y mantener la unidad y la salud del cuerpo social cristiano. Lo que para nosotros hoy es intolerancia criminal,
Para ellos era protección del orden divino y terrenal. El legado de estas persecuciones es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia del Vaticano. La sangre de herejes, templarios, brujas y pensadores libres mancha sus muros tanto como el oro de Miguel Ángel los decora. Y es precisamente en estas sombras, en el recuerdo de la hoguera y la sala de tortura, donde comienza a crecer el mito de un Vaticano no solo espiritual, sino también temido, implacable, capaz de aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. Secretos de los archivos vaticanos. Si hay un lugar en el Vaticano que despierta más curiosidad, más fantasías y más teorías de conspiración que cualquier templo o basílica, ese es, sin duda, el Archivo Apostólico Vaticano, mundialmente conocido por su antiguo nombre, el Archivo Secreto del Vaticano. El nombre por sí solo ya parece sacado de una novela de Dan Brown. Evoca imágenes de pasillos subterráneos sin fin, de monjes encapuchados, guardando manuscritos prohibidos que podrían hacer tambalear los cimientos de la civilización. Su verdadero título, en latín, es Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. La palabra latina secretum no significa secreto en el sentido de oculto o misterioso, sino más bien privado o personal. Se refería a que era el archivo privado del Papa. Pero, seamos sinceros, a la gente le gusta mucho más la versión de archivos secretos. Suena infinitamente mejor. Lo cierto es que, dejando a un lado el sensacionalismo, estos archivos constituyen uno de los tesoros documentales más grandes e importantes del mundo. Imagina esto, se estima que contienen alrededor de 85 kilómetros lineales de estanterías. 85 kilómetros. Si pusieras las estanterías en fila, irían desde el centro de Roma hasta la costa. Están repletas de documentos, cartas, bulas papales, registros de juicios, mapas y correspondencias diplomáticas que abarcan más de 12 siglos de historia, desde el acta de coronación de Carlomagno en el año 800 hasta cartas firmadas por Abraham Lincoln, por Mozart, por María Antonieta o por reyes y emperadores de todo el mundo. Es, en pocas palabras, la memoria escrita del poder más longevo e influyente de Occidente. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué hay exactamente en esos documentos? Y ahí, en esa pregunta, es donde comienza la especulación y nace la leyenda. Porque aunque desde el año 1881 los archivos están abiertos a investigadores cualificados, el acceso es muy restringido y una buena parte de los documentos, especialmente los más recientes, generalmente los de los últimos 75 años, permanecen cerrados al público. Esa opacidad, esa política de secretismo parcial, es el terreno de cultivo perfecto para todo tipo de teorías. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Los teóricos de la conspiración tienen un festín, evangelios apócrifos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia, textos que contarían una historia de Jesús muy diferente a la oficial, pruebas de pactos secretos con potencias oscuras, testimonios sobre avistamientos de ovnis a lo largo de la historia. Hay quien dice que hasta guardan la fórmula de la Coca-Cola. Si nos ponemos creativos, los límites los pone la imaginación. La verdad, muy probablemente, es menos fantástica, pero quizás mucho más peligrosa desde un punto de vista político e histórico. ¿Qué es lo que realmente podrían ocultar? Datos sobre escándalos financieros monumentales, correspondencias diplomáticas comprometedoras que podrían alterar la reputación de papas y santos, o poner en evidencia decisiones terribles tomadas en momentos cruciales de la historia.
Entre los documentos confirmados y accesibles hay auténticas joyas que nos dejan sin aliento. Se conserva, por ejemplo, el acta completa del juicio a Galileo Galilei, donde se pueden leer las presiones que sufrió para retractarse de su visión heliocéntrica del universo. Están las cartas que la reina de Escocia, María Estuardo, escribió desesperadamente al Papa Sixto V pocas semanas antes de ser ejecutada. Está la bula papal de León X, del año 1521, que excomulgó a Martín Lutero, el documento que formalmente inició la Reforma Protestante. Incluso hay una petición de los nobles de Inglaterra al Papa Clemente VII, pidiéndole que anulara el matrimonio del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, un documento sellado con 85 sellos de cera roja, cuya negativa provocaría el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Los archivos no son solo papeles viejos y polvorientos, son las cicatrices, las decisiones y los susurros de la historia global. Pero lo que realmente fascina al público es el rumor de lo inaccesible. Muchos creen que el Vaticano guarda evangelios gnósticos que presentan una visión del cristianismo radicalmente distinta. Textos que hablarían de Jesús no como un ser divino, sino como un simple maestro mortal. Evangelios que darían un papel central a María Magdalena, no como una discípula arrepentida, sino como la compañera de Jesús y la líder de su propio grupo de seguidores. ¿Se imaginan el impacto que tendría un documento así si se demostrara su autenticidad? Otros hablan de documentos que detallan los pactos ocultos entre el papado de Pío XII y el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la llamada Ruta de las Ratas, que ayudó a escapar a criminales de guerra nazis. Evidencias de encubrimientos masivos de escándalos internos, listas de herejes que nunca llegaron a juicio porque fueron eliminados en secreto. Es muy difícil, casi imposible, separar la realidad de la ficción, y tal vez, precisamente ahí, radica el encanto magnético de los archivos. La propia ubicación física de los archivos, en una zona subterránea y en un búnker de hormigón armado cerca de la Biblioteca Vaticana y la Basílica de San Pedro, alimenta aún más el mito. No se trata de una biblioteca con ventanales soleados y salas de lectura acogedoras. Son corredores silenciosos, con temperatura y humedad controladas, accesibles solo para un puñado de especialistas que deben seguir reglas muy estrictas. Hay quien bromea diciendo que si alguna vez se apagara la luz en esos pasillos, probablemente uno escucharía más susurros de los fantasmas de la historia que pasos de los vivos. Lo irónico es que, en parte, el Vaticano ha jugado conscientemente con esta ambigüedad. Si realmente quisiera eliminar todos los rumores y teorías, podría digitalizarlo todo y abrirlo al público, pero no lo hace. Y esa decisión probablemente es estratégica. Un secreto, o la apariencia de un secreto, siempre genera más poder, más interés y más respeto que una verdad completamente revelada. El misterio atrae mucho más que la transparencia total. En ese sentido, los archivos son casi más útiles para el Vaticano como mito que como simple biblioteca. La modernidad y la era digital no han detenido las especulaciones. Al contrario, en un mundo donde todo parece estar disponible a un clic de distancia, los archivos del Vaticano siguen siendo una de las últimas fortalezas inexpugnables de la información. Cada vez que el Vaticano abre una nueva sección de los archivos, como hizo recientemente con los del pontificado de Pío XII, los foros de Internet se llenan de teorías, ocultan pruebas de contactos extraterrestres, guardan la verdad sobre el Santo Grial, o simplemente esconden miles y miles de recibos incómodos de banquetes papales y gastos suntuosos. Sea lo que sea, la duda mantiene vivo el interés y la leyenda. Lo que está meridianamente claro es que los archivos son una muestra palpable del poder del Vaticano para controlar la narrativa de la historia.
Ellos deciden qué se publica, qué se muestra y qué permanece oculto en la oscuridad durante décadas o siglos. Y en un mundo donde la información es poder, ese control equivale a tener la llave maestra de la memoria colectiva de la humanidad. Así, los archivos secretos del Vaticano se han convertido en un símbolo poderoso. No son solo un depósito de documentos, son un recordatorio constante de que a menudo lo más valioso y lo más peligroso no es lo que se ve, sino precisamente lo que se oculta. Y mientras siga habiendo puertas cerradas en esos 85 kilómetros de estanterías, seguirá habiendo preguntas sin respuesta. Preguntas que alimentan sin cesar el mito de un Vaticano tan enigmático como temido, un poder capaz de custodiar secretos que quizás podrían cambiar la manera en que entendemos nuestra propia historia. El Vaticano renacentista, esplendor y escándalo. El Renacimiento, una época en que Europa despertó de un largo sueño medieval y se lanzó a una explosión de creatividad, conocimiento y descubrimiento. Y en el corazón de este torbellino cultural, el Vaticano se convirtió en el escenario más grandioso y contradictorio de todos. Fue un palacio de poder deslumbrante, de arte que tocaba lo divino y al mismo tiempo de escándalos tan terrenales que harían sonrojar al más cínico. Mientras el continente se iluminaba con las ideas de los humanistas, los descubrimientos de los exploradores y una pasión renovada por la sabiduría clásica de Grecia y Roma, el corazón de la Iglesia latía a un ritmo frenético. Era el ritmo de la magnificencia y simultáneamente el de la más profunda corrupción. El Vaticano se transformó en un teatro donde convivían, en el mismo espacio y al mismo tiempo, la genialidad sublime de Miguel Ángel con las intrigas venenosas de la familia Borgia, donde el mármol blanco y puro de las nuevas basílicas brillaba con la misma intensidad que los rumores sobre las orgías y los banquetes papales. En esta época, los papas dejaron de ser meros líderes espirituales para convertirse en auténticos príncipes renacentistas. Gobernaban con tiaras de oro y joyas, rodeados de cortesanos, artistas, banqueros, poetas y amantes. Muchos de ellos, más que sacerdotes, parecían aristócratas de sangre azul, más interesados en la política, la guerra y los placeres de la vida que en la salvación de las almas. Y si hay un nombre que encarna este espíritu, ese es Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Su papado, a finales del siglo XV, es el ejemplo más célebre y escandaloso. La leyenda negra de los Borgia está manchada por acusaciones de simonía, compra del cargo papal, de nepotismo desenfrenado, nombró cardenal a su propio hijo César y casó a su hija Lucrecia varias veces para forjar alianzas políticas, de amores clandestinos y del uso de venenos mortales, como la famosa cantarela, para deshacerse de sus enemigos. Su corte fue descrita por los cronistas de la época como un carnaval perpetuo de fiestas, conspiraciones y depravación moral. Lo curioso es que, aunque su reputación personal quedó manchada para siempre, también fue un político astuto que fortaleció los estados pontificios y dejó tras de sí una familia que se convirtió en el símbolo eterno de la ambición sin límites. Pero no todos los papas de la época fueron sinónimo de escándalo. Algunos, a pesar de sus defectos, dejaron un legado artístico y cultural que aún hoy asombra al mundo. Julio II, que sucedió a los Borgia, era conocido como el Papa Guerrero. No dudaba en ponerse la armadura y dirigir a sus tropas en el campo de batalla para defender y expandir los territorios papales. Pero este hombre de guerra fue también el mecenas que encargó a un joven y reacio Miguel Ángel la pintura del techo de la Capilla Sixtina. Y vaya encargo. Imaginen la escena: Miguel Ángel, un escultor que odiaba pintar, tumbado durante 4 años sobre un andamio, con la pintura goteándole en la cara,
creando una de las obras de arte más sobrecogedoras de la historia de la humanidad. Y años después, ya anciano, volvería para pintar en la pared del altar el fresco del juicio final. Esta obra no es solo arte incomparable, es también una brutal declaración de poder. ¿Qué mejor forma de recordar a los fieles, a los reyes y a los emperadores su pequeñez frente a Dios y por extensión frente a su vicario en la tierra, que con una obra que parece tragarse el espacio entero de la capilla y mostrar el destino final de todas las almas? Los Médici, la gran familia de banqueros y gobernantes de Florencia, también dejaron su huella indeleble en el papado. León X, hijo del gran Lorenzo el Magnífico, llevó consigo el espíritu refinado y hedonista de Florencia al Vaticano. Su gusto por el lujo, la música, el teatro y las artes hizo brillar a Roma con un esplendor nunca antes visto. Pero toda esa magnificencia tenía un precio, y vació las arcas del Vaticano. Fue bajo su mandato, cuando la venta de indulgencias, destinada a financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, alcanzó niveles verdaderamente escandalosos. Y fue precisamente esta agresiva campaña de marketing de la salvación lo que encendió la chispa de la Reforma protestante. Mientras los artistas en Roma daban forma a la belleza más sublime, un monje agustino en la lejana Alemania, Martín Lutero, clavaba sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando la corrupción de una iglesia que parecía haber olvidado por completo sus raíces humildes y espirituales. Aquí reside la gran paradoja del Vaticano renacentista. En el mismo periodo en que se erigían obras que aún hoy son consideradas la cumbre de la civilización occidental, la institución que las financiaba acumulaba críticas por su decadencia moral, su avaricia y su cinismo. Era un Vaticano de contrastes extremos, la belleza celestial de la Capilla Sixtina y los banquetes infernales de los Borgia, las bibliotecas llenas de manuscritos antiguos y sabiduría clásica, y las intrigas de alcoba y los asesinatos políticos. Era como si el cielo y el infierno hubieran decidido mudarse al mismo palacio. Los rumores de venenos, asesinatos y conspiraciones nunca dejaron de circular. El veneno, de hecho, era casi un protagonista más de la época. Se decía que las copas de vino en Roma podían ocultar más peligros que el filo de una espada en el campo de batalla, y que papas y cardenales recurrían a brebajes mortales como una herramienta política más, tan útil como un tratado o una excomunión. Aunque es cierto que algunos de estos relatos fueron exagerados por los enemigos de Roma y por cronistas sensacionalistas, lo cierto es que el Vaticano de este tiempo inspiraba, a partes iguales, una inmensa admiración y un profundo miedo. Y sin embargo, hay que reconocer una verdad incómoda. El esplendor artístico del Vaticano renacentista no habría sido posible sin esa misma acumulación de poder y de riquezas. El mármol de las basílicas, los frescos de Rafael en las estancias papales, la grandiosa cúpula de San Pedro diseñada por Miguel Ángel, todo ello se financió gracias a esa mezcla de fe del pueblo y dinero de los poderosos, una simbiosis que, vista desde fuera, parecía más un negocio redondo que un proyecto espiritual. La fe del pueblo construía la justificación moral, las monedas de las indulgencias y los impuestos levantaban los muros. El Vaticano renacentista fue, en esencia, un espejo perfecto de su tiempo, ambicioso, brillante, creativo, brutal, corrupto y absolutamente fascinante. Un lugar donde la fe se vestía con sedas y brocados, donde los pecados se camuflaban bajo frescos divinos y donde el poder se medía tanto en bulas papales como en el número de invitados a los banquetes nocturnos. Es en este violento contraste entre la luz y la sombra donde radica su magnetismo eterno. Un Vaticano capaz de inspirar a la humanidad con la belleza de una piedad y al mismo tiempo de escandalizarla con las intrigas de sus pasillos.
Ese periodo dejó un legado imborrable. Las piedras del Vaticano aún parecen resonar con los ecos de Miguel Ángel discutiendo con el Papa, mientras en los salones adyacentes se susurraban conspiraciones políticas que podían cambiar el mapa de Europa. Y aunque el Renacimiento terminó, las sombras de ese esplendor y de esos escándalos quedaron grabadas a fuego en la historia y en el imaginario colectivo, porque el Vaticano no solo fue testigo del Renacimiento, fue su protagonista principal. Y como todo protagonista de una gran tragedia, tuvo sus momentos de gloria inolvidable y de vergüenza imborrable. Guerras, política y pactos secretos. El Vaticano nunca fue, ni por un instante, un simple refugio espiritual aislado del mundo. En muchos momentos cruciales de la historia, fue también un jugador político de primer nivel, un actor formidable en el gran teatro de las naciones. Y en la Edad Moderna, cuando Europa ardía en guerras de religión, alianzas cambiantes y la formación de los estados-nación, los papas demostraron que sabían manejar las piezas del tablero geopolítico con la misma o incluso mayor habilidad que cualquier rey o emperador. De hecho, en más de una ocasión, el Vaticano fue el árbitro invisible, el poder en la sombra que inclinó la balanza de conflictos enteros. Los estados pontificios, ese vasto territorio en el centro de Italia que pertenecía directamente al Papa, eran mucho más que un símbolo. Eran una fuente real de poder político, económico y sobre todo militar. Durante siglos, los papas levantaron ejércitos propios, a menudo compuestos por mercenarios suizos temibles, el origen de la actual Guardia Suiza, se aliaron con reinos, declararon guerras y hasta se enfrentaron a cañonazos con sus enemigos. El Papa no solo bendecía las guerras desde un balcón, a menudo las financiaba y las dirigía estratégicamente. Lo curioso y lo que le daba a todo una pátina de legitimidad es que todo se justificaba como una defensa de la fe o de los intereses de la cristiandad. Aunque, si uno rasca la superficie, muchas veces se trataba simplemente de defender tierras, ingresos, prestigio o el equilibrio de poder en Italia. Las guerras de Italia, que devastaron la península entre los siglos XV y XVI, son un ejemplo perfecto de esta realidad. Mientras las grandes potencias de la época, Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico, se disputaban el control de la rica península italiana, el Vaticano jugaba con una maestría diplomática asombrosa el papel de aliado incómodo y oportunista. A veces se inclinaba hacia un lado, otras veces hacia el contrario, traicionando alianzas cuando era necesario, pero asegurándose siempre de no quedar nunca fuera de la partida y de que su poder no fuera eclipsado. El ya mencionado Julio II, el Papa Guerrero, es el epítome de esta era, llegando a dirigir personalmente a sus tropas en el asedio de ciudades. Roma, bajo su mando, era tanto una ciudad santa como un cuartel general. Pero las armas no siempre fueron la primera opción. El Vaticano también perfeccionó hasta un nivel sublime el arte de los pactos secretos y los tratados diplomáticos. Los concordatos, acuerdos formales con los monarcas europeos, eran instrumentos de poder extraordinariamente eficaces. En ellos, la Iglesia aseguraba privilegios, exenciones fiscales y control sobre la educación, a cambio de otorgar legitimidad divina a los reyes. Era un negocio mutuamente beneficioso. Los papas bendecían las coronas y los reyes protegían los intereses del Vaticano. Y si las cosas se torcían, si un rey se volvía demasiado independiente o amenazaba los intereses de la Iglesia, siempre quedaba la opción de la excomunión, una especie de botón nuclear espiritual capaz de desestabilizar cualquier trono, al incitar a la rebelión a los nobles y al pueblo. El ejemplo más polémico y debatido de estos pactos llegó en el siglo XX, con los acuerdos entre el Vaticano y los regímenes autoritarios que surgieron en Europa.
El Concordato de Letrán, firmado en el año 1929 con el dictador fascista Benito Mussolini, fue un hito. Por un lado, selló la paz entre Italia y la Santa Sede tras décadas de conflicto y creó el Estado soberano de la Ciudad del Vaticano que conocemos hoy. Pero por otro, fue un pacto con un dictador que otorgó una inmensa legitimidad al régimen fascista. Años después, en 1933, la Santa Sede, bajo el papado de Pío XI, firmó un concordato con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Oficialmente, el objetivo del Vaticano era proteger los derechos de la Iglesia Católica y sus fieles en territorio alemán. Sin embargo, la firma de este tratado, el primer gran acuerdo internacional del régimen nazi, fue vista por el mundo como un gesto de reconocimiento y legitimación hacia el gobierno de Hitler. Una decisión que, hasta el día de hoy, sigue levantando debates encendidos y dolorosos. ¿Fue un acto de pragmatismo político para salvar lo que se pudiera, o fue una muestra de complicidad moral, o al menos de una ceguera imperdonable? La cuestión se volvió aún más dramática durante la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano, bajo el Papa Pío XII, proclamó una estricta neutralidad. Pero, ¿se puede ser neutral en tiempos de un horror absoluto como el Holocausto? La figura de Pío XII es una de las más controvertidas de la historia papal. Sus críticos lo acusan de un silencio culpable, de no haber condenado pública y firmemente el genocidio del pueblo judío, temeroso de las represalias de Hitler. Lo llaman el Papa de Hitler. Sus defensores, en cambio, argumentan que cualquier condena pública habría sido inútil y contraproducente, y que Pío XII trabajó en silencio, a través de redes clandestinas de conventos y monasterios, para salvar a cientos de miles de judíos. La apertura reciente de los archivos de su pontificado está arrojando nueva luz, pero el debate está lejos de cerrarse. Lo que es innegable es que esa postura ambigua dejó una mancha, una sombra de duda en la historia de la institución. Un recordatorio de que, en la gran tragedia de la historia, el silencio también es una decisión política, con consecuencias. Los pactos y la influencia política no se limitaron a Europa. Durante la Guerra Fría, el Vaticano, especialmente bajo el papado de Juan Pablo II, un hombre que había vivido bajo el comunismo en Polonia, jugó un papel activo en la lucha contra la influencia soviética. Apoyó a movimientos anticomunistas como el sindicato Solidaridad en Polonia y tejió redes de influencia en América Latina, a menudo apoyando a regímenes conservadores en su lucha contra las guerrillas de inspiración marxista, a veces en nombre de la fe, a veces en defensa de intereses institucionales, pero siempre con un impacto real y tangible en la vida de millones de personas. La diplomacia vaticana es una de las más antiguas, sofisticadas y mejor informadas del mundo. Sus nuncios apostólicos, equivalentes a embajadores, han actuado a lo largo de la historia no solo como diplomáticos, sino también como mediadores, consejeros y en muchas ocasiones como espías. Y lo fascinante es que, aunque el Vaticano es el estado soberano más pequeño del planeta, apenas medio kilómetro cuadrado, su capacidad de influencia diplomática ha sido y sigue siendo completamente desproporcionada a su tamaño. El secreto de su poder no ha estado en ejércitos masivos ni en riquezas infinitas, sino en su habilidad única para presentarse ante el mundo como un árbitro moral, una voz por encima de la política y al mismo tiempo jugar sus cartas en el tablero político con una precisión quirúrgica y un pragmatismo a menudo despiadado. Así, el Vaticano se convirtió en un actor indispensable en la política internacional. Podía no tener divisiones de tanques, como Stalin preguntó una vez con sorna, pero sí tenía la autoridad espiritual para inclinar voluntades, para desatar alianzas, para legitimar gobiernos o para inspirar resistencias. Y en el gran ajedrez de la historia,
Eso, a menudo, valía tanto o más que un ejército. El resultado de siglos de este juego es un legado complejo, lleno de luces y sombras, un legado de guerras bendecidas, de pactos cuestionables y de silencios estratégicos. El Vaticano demostró al mundo que no necesitaba conquistar territorios lejanos para tener un poder global. Bastaba confirmar los acuerdos correctos y mover las fichas adecuadas en el tablero. Y aunque ese juego de alianzas fue visto a menudo como un mal necesario, como pragmatismo para sobrevivir, también dejó tras de sí un rastro de dudas y de sombras. Porque en la memoria colectiva, lo que a menudo queda no son los tratados firmados ni las justificaciones diplomáticas, sino la incómoda sospecha de que, demasiadas veces, el Vaticano estuvo del lado equivocado de la historia. Escándalos modernos, el siglo XX y el XXI. El siglo XX y los albores del XXI demostraron que el Vaticano, pese a su imagen de tradición inmutable y de roca eterna, no estaba en absoluto libre de las sombras que lo habían acompañado desde sus orígenes. Si en la Edad Media los rumores giraban en torno a venenos, hijos ilegítimos y banquetes fastuosos, en la era contemporánea los escándalos cambiaron de forma, pero no de fondo. Ya no eran relatos susurrados en crónicas antiguas, sino titulares de prensa mundial, investigaciones judiciales, documentales y polémicas transmitidas en tiempo real por televisión e Internet. Y aún así, el patrón seguía siendo inquietantemente el mismo: poder, secreto y controversia. Uno de los episodios más enigmáticos y que más ha alimentado la ficción fue la repentina muerte del Papa Juan Pablo I en el año 1978. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia, duró apenas 33 días. Su sonrisa afable y su estilo humilde le ganaron el apodo de el Papa de la Sonrisa, una sonrisa que se apagó de forma abrupta. Oficialmente, murió de un infarto agudo de miocardio mientras dormía. Pero las circunstancias que rodearon su muerte nunca quedaron del todo claras y estuvieron plagadas de contradicciones. No se practicó una autopsia, algo inaudito. Se dieron versiones contradictorias sobre quién encontró su cuerpo y cómo, y pronto, como era de esperar, comenzaron a circular teorías que apuntaban al asesinato. Se decía que el nuevo papa planeaba una limpieza radical en la curia romana, que había descubierto una red de corrupción masiva en el Banco Vaticano, vinculada a la logia masónica P2 y a la mafia, que pretendía cambiar la postura de la Iglesia sobre el control de la natalidad, que en definitiva había tocado intereses demasiado poderosos y peligrosos. Lo cierto es que su repentina muerte alimentó un mito que sigue vivo hasta hoy: la idea de que dentro de los muros del Vaticano, incluso los papas pueden ser víctimas de fuerzas ocultas que operan en la sombra. El Banco Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión o IOR, fue otro foco constante de escándalos que parecían sacados de un thriller financiero, creado para gestionar los bienes destinados a obras religiosas o de caridad. Se vio envuelto en acusaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con la mafia italiana. El caso más sonado fue el del banquero Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, estrechamente ligado al Banco Vaticano. En el año 1982, tras la quiebra de su banco, Calvi fue hallado muerto, colgado de un andamio bajo el puente de Blackfriars en Londres, con los bolsillos llenos de ladrillos y dinero. Los periódicos lo llamaron el banquero de Dios. La policía británica lo calificó inicialmente de suicidio, pero las pruebas sugerían un asesinato ritual de la mafia. Su muerte sigue siendo uno de los episodios más turbios que conectan al Vaticano con los hilos más oscuros de la economía global y el crimen organizado.
Pero ningún escándalo, ninguno, ha golpeado tan duramente la reputación y la autoridad moral de la Iglesia en los tiempos modernos como la crisis de los abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero y su sistemático encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica. Durante décadas, las denuncias de las víctimas fueron ignoradas, silenciadas o tratadas como un problema interno que debía resolverse en secreto para proteger la imagen de la institución. Cuando la verdadera magnitud de estos crímenes comenzó a salir a la luz, a finales del siglo XX y principios del XXI, gracias a la valentía de las víctimas y al trabajo de la prensa de investigación, como el equipo Spotlight del Boston Globe, el impacto fue absolutamente devastador. Miles y miles de víctimas en todo el mundo, desde Irlanda hasta Australia, desde Estados Unidos hasta Chile, millones de fieles conmocionados y decepcionados, y una institución milenaria obligada a enfrentar públicamente su lado más oscuro y vergonzoso. Los juicios, las comisiones de investigación y los testimonios desgarradores de las víctimas mostraron que no se trataba de unas pocas manzanas podridas, sino de un patrón sistémico de encubrimiento. Obispos y cardenales que, en lugar de denunciar a los sacerdotes pederastas a la policía, simplemente los trasladaban de una parroquia a otra, permitiéndoles seguir cometiendo sus crímenes en un nuevo lugar, con nuevas víctimas. Para muchos creyentes y no creyentes, este fue el golpe más duro a la credibilidad moral de la Iglesia en toda su historia moderna. Una traición radical a la confianza de los más vulnerables. Al mismo tiempo, en el plano internacional, el Vaticano seguía enfrentando críticas por su postura, a menudo ambigua en conflictos mundiales. La neutralidad proclamada durante guerras como la de Bosnia en los años 90 o ante las crecientes tensiones en Medio Oriente fue vista por algunos como una muestra de prudencia diplomática necesaria para mantener su rol de potencial mediador. Pero para otros muchos fue interpretada como indiferencia, como una falta de coraje para condenar claramente la agresión y defender a las víctimas. De nuevo, el silencio del Vaticano se convertía en un arma de doble filo, estratégico para unos, culpable para otros. Y por si fuera poco, en el año 2012 estalló el escándalo conocido como Batilakes. Documentos confidenciales y cartas privadas del Papa Benedicto XVI fueron filtrados a la prensa por su propio mayordomo, Paolo Gabriele. Estos documentos revelaron un nido de luchas internas por el poder, casos de corrupción en la adjudicación de contratos y la existencia de redes de influencia y chantaje dentro de la curia romana. Lo que antes era solo un rumor o una sospecha, se convirtió de repente en noticia confirmada. El Vaticano no era solo un lugar de oración y administración, era también un campo de batalla burocrático, donde las intrigas, las zancadillas y las traiciones formaban parte del día a día. La imagen pública del papado, que hasta entonces parecía monolítica e inquebrantable, quedó profundamente golpeada por la certeza de que, detrás de los muros leoninos, las batallas por el poder eran tan humanas, tan mezquinas y tan sucias como en cualquier otro gobierno del mundo. La renuncia del Papa Benedicto XVI poco después, un hecho casi sin precedentes en 600 años, fue vista por muchos como la consecuencia directa de este clima insostenible. Lo irónico es que, a pesar de todos estos escándalos, o quizás a causa de ellos, el Vaticano nunca ha perdido del todo su aura de misterio. Más bien,
Los episodios recientes han reforzado la idea de que se trata de una institución que combina lo sagrado y lo profano, lo sublime y lo terrible, en dosis iguales. Sus luces y sus sombras conviven de una forma que sigue fascinando a creyentes y no creyentes por igual. Los escándalos modernos mostraron que, en pleno siglo de la globalización y la información, el Vaticano seguía siendo capaz de generar titulares que parecían sacados de una novela de conspiración. La gran diferencia es que ya no se trataba de crónicas medievales que podían ser puestas en duda, sino de casos documentados, investigados por la justicia y debatidos públicamente en todo el planeta. Y eso dejó algo muy claro: el Vaticano, lejos de ser un relicario estático y polvoriento del pasado, sigue siendo un protagonista activo y complejo de la historia contemporánea, con todo lo que eso implica: grandeza y decadencia, fe y traición, espiritualidad y escándalo. Hablar del Vaticano es, en definitiva, recorrer un camino de 2000 años, donde la fe más profunda se mezcla con la política más pragmática, la espiritualidad más elevada con la ambición más terrenal, y la santidad más inspiradora con la sombra más oscura. Desde sus orígenes humildes en las catacumbas romanas hasta convertirse en el estado soberano más pequeño del planeta y al mismo tiempo en una de las instituciones más influyentes del mundo, la historia del Vaticano es la prueba viviente de que el poder puede adoptar formas insospechadas. Es un poder invisible, espiritual en apariencia, pero tan real y tan terrenal que a lo largo de los siglos ha derrocado reyes, bendecido imperios, provocado guerras y financiado el arte más sublime que la humanidad ha conocido. Lo fascinante es que el Vaticano siempre ha sabido envolverse en un manto de misterio. Sus muros de piedra no solo guardan los frescos de Miguel Ángel y los tesoros de incontables generaciones, también esconden documentos, secretos, decisiones y silencios que rara vez salen a la luz. Y es precisamente esa mezcla de luz y oscuridad, de lo que se muestra y lo que se oculta, lo que alimenta su inagotable magnetismo. Si fuera solo un centro religioso, quizás no generaría tantas pasiones ni tantas controversias. Si fuera solo un estado político, probablemente habría quedado relegado en el mapa de la historia hace mucho tiempo. Pero es ambas cosas a la vez, y esa es la clave de su supervivencia. Es un templo y es un gobierno, es una fe y es una diplomacia, es un santuario y es una fortaleza. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido acusado de corrupción, de encubrimiento, de intolerancia y de complicidad con los poderes de este mundo. Y al mismo tiempo ha sido alabado por su inmenso patrimonio artístico, por su labor caritativa y por su increíble capacidad de sobrevivir a imperios que parecían indestructibles. El secreto de su permanencia no parece estar en la pureza inmaculada de sus acciones, sino en su asombrosa, casi camaleónica, capacidad de adaptación. Cada vez que parecía a punto de tambalear, cada vez que una crisis amenazaba con destruirlo, supo transformarse lo suficiente para seguir en pie. Como un actor veterano que ha interpretado 1000 papeles, cambia de vestuario y de guión según la obra que se representa en cada siglo, pero nunca deja de estar en el centro del escenario. El mito del Vaticano como guardián de secretos prohibidos ha crecido, en parte, porque la propia institución nunca se ha preocupado demasiado en desmentirlo del todo. Ha entendido, con una sabiduría de siglos, que un enigma sin resolver, que una puerta cerrada, genera más poder, más respeto y más fascinación que una verdad completamente revelada. Y en eso quizás radica parte de su genialidad política. Hoy, en pleno siglo XXI, el Vaticano enfrenta desafíos distintos, pero no menos formidables: la pérdida de influencia en sociedades cada vez más secularizadas,
los escándalos que han erosionado gravemente su autoridad moral, y la presión constante de una opinión pública global que exige una transparencia que choca frontalmente con su cultura milenaria del secreto, y sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo un símbolo universal. Sus campanas, en la plaza de San Pedro, marcan todavía el tiempo de la fe para más de 1.000 millones de personas, y sus pronunciamientos, aunque a menudo polémicos, siguen resonando mucho más allá de sus pequeños muros. La pregunta final que queda flotando en el aire es si el Vaticano es más un mito que una realidad. ¿Es el guardián de lo sagrado, la barca de Pedro navegando a través de las tormentas de la historia? ¿O es el administrador de un poder inmenso disfrazado de espiritualidad? Quizás la respuesta es que es ambas cosas, y tal vez por eso continúa fascinándonos tanto, porque encarna esa contradicción que todos, en el fondo, reconocemos en nosotros mismos y en nuestra sociedad. La lucha constante entre lo que aspiramos a ser y lo que realmente somos, entre lo divino que buscamos y lo profundamente humano que, para bien y para mal, siempre seremos. El Vaticano, suspendido entre el mito, el poder y la fe, es en última instancia un espejo de la propia humanidad. En él vemos reflejada nuestra asombrosa capacidad de crear belleza sublime como la Capilla Sixtina y al mismo tiempo nuestra terrible capacidad de caer en la ambición, la crueldad y la corrupción más crudas. Vemos santos que inspiraron a generaciones enteras con su ejemplo de amor y sacrificio, y también pecadores cuyos actos destruyeron vidas inocentes. El Vaticano es luz y es sombra, es grandeza y es vergüenza, es esperanza y es miedo, y quizá ese sea su mayor secreto, su lección más profunda. Recordarnos que la historia, como la fe y como la vida misma, nunca es simple. Siempre es compleja, contradictoria y profundamente, irrevocablemente humana. Quizás el mensaje último, el que resuena a través de los siglos, no se encuentra en los decretos de los papas, ni en el oro de las basílicas, ni en los secretos de sus archivos. Quizás se encuentra en un susurro simple y desafiante, pronunciado hace 2000 años por un carpintero de Nazaret, recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Un recordatorio eterno de que la verdadera medida de la fe no es el poder terrenal, ni la riqueza, ni la influencia, sino la humildad, la compasión y el amor al prójimo. La historia del Vaticano es inmensa y muchos secretos sin duda permanecen aún por contar. ¿Qué parte de esta crónica te ha resultado más impactante o te ha generado más preguntas? ¿Qué misterio te gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva es una pieza esencial en esta conversación sin fin sobre nuestro pasado. Y si deseas continuar este viaje explorando las complejas encrucijadas de la fe, el poder y la historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a acompañarnos. Juntos seguiremos adentrándonos en las sombras para tratar de encontrar algo de luz. Así, mientras las campanas de San Pedro siguen resonando sobre los tejados de Roma, el Vaticano permanece como una paradoja viva, un lugar donde la eternidad se mezcla con lo efímero y donde lo oculto, a menudo, parece tener más fuerza que lo revelado, y mientras sigan existiendo puertas cerradas, teorías por descubrir y secretos por desenterrar, el Vaticano seguirá siendo lo que siempre ha sido, un protagonista indeleble de la historia universal, y un misterio que probablemente nunca terminaremos de descifrar.